Este mensaje me lo dio ayer el Señor mientras orábamos y me pareció que debería de compartirlo con ustedes porque creo yo que indudablemente Dios está hablando acerca de rescatar a los verdaderos hijos de Dios, aquellos a quien el Señor ha venido y quiere bendecir. Y les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jeremías: y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Y el versículo 8 nos dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Este mensaje salió por la boca de Jeremías como una queja de Dios sobre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Jeremías habló a ese pueblo porque este pueblo le había dado la espalda a Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que el liderazgo religioso de ese tiempo, que era compuesto de pastores, de profetas y sacerdotes. Vean aquí, eran los líderes, estos eran las cabezas del pueblo de Dios, eran los dirigentes del pueblo de Dios. Pero dice la Biblia claramente que estos pastores, dice, se rebelaron contra Dios, y los profetas profetizaban en nombre de Baal. Claramente que los profetas no decían el diablo o Satanás dijo esto, simplemente profetizaban mentiras. Profetizaban mentira, cosa que Dios no había dicho. Amén. Y para Dios era profetizar el nombre de Baal, y de esta manera el sacerdocio antiguo, los pastores de ese tiempo y los profetas conducieron al pueblo a desviarlo de la verdad. Por eso dice la Biblia que anduvieron tras lo que no aprovechaba. Lo que no aprovecha, lo que no tiene ningún sentido de vida, lo que no tiene claridad en la mente del ser humano de si está honrando y agradando a Dios o no. Salieron completamente del plan de Dios, pero se debió a un liderazgo corrupto, porque dice la Biblia que Dios había entregado una tierra, dice, una tierra abundante, una tierra sana, y dice que nos dio una promesa, una tierra sana, para que de esa tierra sana nosotros pudiéramos comer. Y dice que este pueblo corrupto de liderazgo contaminó la tierra que había sido heredada por la mano de Dios a Israel. Se contaminó.
Se contaminaron con la mentira. Se contaminaron porque se desviaron de la verdad. Se contaminaron porque hablaban mentiras. ¿Y cómo es posible que un pueblo en un nivel de liderazgo, que se supone que una persona que está en liderazgo, más aún del pueblo de Dios, que no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, un pueblo especial, estas personas dejaron de consultar con Dios? Ese fue el problema. Vean ustedes que en el tiempo de Jeremías, la Biblia completa todavía no se escribía. Por lo tanto, el profeta tenía que checar con Dios en todo y por todo, como también el liderazgo. Ahora, gloria a Dios, tenemos una vasta información acerca de la voluntad de Dios, acerca de los testimonios, acerca de cómo Dios obra en el hombre, acerca de cómo Dios provee para el hombre, cómo Dios bendice al hombre, cómo Dios guía al hombre, cómo lo dirige a pastos verdes. Antes no había tal cosa. Aleluya. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy? Todavía no checamos con Dios, porque ahora tenemos la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor, y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Vean ustedes, se negaban a consultar con Jehová, se negaban a consultar con Dios acerca de su voluntad para el mismo pueblo que ellos iban dirigiendo. Y yo me digo, ¿cómo puede un liderazgo guiar al pueblo de Dios sin tomar y sin considerar al Dios de los cielos? Volvemos otra vez a los rudimentos, otra vez. Vivir para las tinieblas. Vivir con un pensamiento embotado, con un pensamiento limitado por el hombre, mas no por Dios. La palabra del Señor nos hace responsables al liderazgo, más aún que aquellas personas que toman un asiento y que están aprendiendo. Pero mi pregunta es, ¿qué está aprendiendo el pueblo de Dios? El pueblo escogido por Dios. El pueblo escogido por Dios está aprendiendo cómo mantener una relación íntima con Dios, cómo agradar a Dios, cómo ser preparado para entrar en el reino, cómo todas estas cosas. ¿Qué es lo que el liderazgo de hoy en día, tanto los pastores como evangelistas, maestros de estos días y aún profetas de estos días, de qué manera están guiando al pueblo? Porque lo que yo veo es mucho fracaso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, no porque no tenga fe, no porque no quiera creer en Dios, simplemente el sacerdocio, el liderazgo se ha corrompido. Y se ha corrompido porque han olvidado que representamos a un Dios santo. Amén. Sí, Señor. Que representamos al Dios del cual habla la Biblia. No es un Dios imaginario, no es un Dios que pintamos de una manera o de otra. Es el Dios del cual habla la Biblia. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que con su brazo poderoso sacó al pueblo de Israel de Egipto, de cautiverio, con su poder. Ese es el Dios que nosotros amamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Gracias, Padre. Y es al Dios a que nosotros servimos. No es el Dios que nos han pintado. Hermanos, tengamos cuidado y pongámonos a recapacitar y a pensar en qué Dios hemos creído y a qué Dios estamos sirviendo. Vean la palabra del Señor en el libro de los Romanos, por favor, hermanos, capítulo 2, versículos 17 al 24. Yo acabo de declarar con la palabra del Señor lo que el profeta Jeremías estaba diciendo al pueblo de Israel y cómo Dios estaba viendo la situación de esos tiempos. Y usted podrá decir, bueno, ¿por qué esta es la excusa que ahí se da a la iglesia del Señor hoy?
Esos eran otros tiempos. Ahora ya no es así. Pero vamos a ver si ese pensamiento sigue siendo ese pensamiento después de que leamos esta porción de la palabra. Porque miren, se encuentra uno, cada creyente, que hermano, parece que usted tiene que pelear con ellos para que crean en la palabra de Dios. Se hacen debates, ya el pueblo está tan ciego, hermanos, está tan ciego, tan falto de revelación de parte de Dios, y todavía le pelean a usted por lo que está escrito. Pelean, ni aún leyendo la palabra de Dios pueden asimilar la palabra de Dios por Dios. Romanos 2, versículo 17 al 24. Y dice la palabra del Señor: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vean ustedes cómo Dios, en estos versículos que voy a leer, está hablando tanto a los judíos como a los gentiles y los hace culpables de la falta de entendimiento y la falta de entrega y la falta de fe. Vean ustedes: y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Eso está buenísimo. Instruidos por la ley apruebas lo mejor, porque el que no conoce la ley de Dios no puede juzgar a nadie. No puede juzgar si es una doctrina sana o es una doctrina santa. No puede juzgar porque no conoce la ley de Dios. Pero aquí Dios está hablando a los sacerdotes y está hablando al pueblo judío y al pueblo gentil. Amén. Dice: y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Oigan, esto, cuando uno conoce la ley de Dios, uno de veras puede guiar a estos ciegos a la verdadera luz. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos instruidos por la palabra de Dios, y Dios nos ha puesto como lámparas en este mundo para guiar a los ciegos. Y dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Vea qué superior es la ley para aquellos que la conocen. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esa es una buena exhortación para la iglesia de hoy. Amén, amén. ¿Cómo podemos predicar en contra del adulterio cuando hay ministros en los púlpitos adulterando? Amén, amén. Yo reprendo al diablo. ¿Cómo pueden ponerse en un púlpito robando al pueblo de Dios y decir: no hurtes, no robes? De esta manera Dios es blasfemado. De esta manera, oigan los testimonios allá afuera de la gente inconversa. Una pedidera de dinero en las iglesias evangélicas es lo primero que dice. Pero no enseña la verdad. No hay gente que enseñe la verdad porque no la viven. Gloria. No puede. Porque no pueden vivir en la verdad. Amén, amén. Porque hablan en contra de la idolatría y cualquier cosa, un dinero, un dinerito te roba y te desvía y te dice: no vayas ahí porque vas a ganar dinero. Estamos tan entregados a las cosas materiales. Esta es una raíz de idolatría. Gloria.
Esta es una raíz de idolatría cuando no ponemos a Dios primero. Conocerás la verdad y la verdad os libertará. Amén, amén. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová. Y todavía arriesgamos Precioso, maravilloso. esa hora de oración, Habla, Jehová. esa hora de ayuno, esa lectura bíblica, porque estamos muy afanados en las cosas del mundo. Aquí hay un desvío muy grande, un desvío de la verdad. Dios hace culpables tanto a los judíos como a los gentiles, porque de los dos pueblos Él hizo uno y Él sigue siendo el mismo Dios. Santo. Dos pueblos diferentes, pero un solo Dios. Y de estos dos pueblos diferentes Él hizo un solo pueblo, Gracias. a los cuales Dios les llama hijos de Dios. Alabado sea Jesús. Dios es blasfemado, dice la Biblia. Amén. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando ponemos nuestras necesidades personales primero, estamos blasfemiando contra Dios. Porque yo creo que nuestra vida secular y nuestra vida espiritual debe tener un balance. Sí, amén. No dice Dios que no trabaje, no dice Dios que no estudie, no dice Dios nada de eso. Pero encuentra tiempo para restaurarte espiritualmente. Amén. Y haz eso tu enfoque. Y haz eso tu vida. Y haz eso el motor de tu vida. Porque grandes cosas tiene Dios para aquellos que le obedecen. Sí, amén. Sin embargo, Jesucristo lo mostró de una manera más clara. Y yo creo que este día vamos a ver lo que Dios, el Señor, nos dice en su palabra en el libro de Mateo, por favor, hermanos. Mateo 5. Mateo 5, del 17 al 20. Vean ustedes las palabras del Señor en cuanto a lo que vivimos y en cuanto a lo que debemos de creer. Dice Jesucristo, el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, amén. Mucha gente ha malinterpretado este versículo bíblico. Creo que es uno de los versículos bíblicos más mal interpretados por los creyentes hoy en día. Porque el Señor dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ellos dicen, los creyentes de hoy en día, afirman que cuando dijo Jesús para cumplir, en su mente de ellos fabricaron esto. Oigan lo que fabricaron: que porque Jesucristo cumplió, nosotros no debemos de cumplir. Qué cómodo. ¡Qué comodidad! Amén. Sí, amén. ¡Qué a todo dar! Sí, amén. O ese evangelio, de ese evangelio quiero mucho. Pobre evangelio. Blasfema delante de Dios. Cuando Cristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir exactamente lo que los profetas habían profetizado acerca de Él. Él era el cumplimiento del mensaje que se dio a través de los profetas. Amén. Aleluya. Él era el Mesías. Sí, amén. Él era el Salvador del mundo, del cual los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Amén. Pero otros quieren entender la palabra de Dios como ellos quieran, porque es un evangelio más suave, es un evangelio más liviano, y es un evangelio que en lugar de llevarte a la libertad plena del pecado y de la maldad, te lleva fácilmente al libertinaje. Sí, amén. Amén. Porque de cierto, dice el Señor, os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido, todo no se ha cumplido todavía. El cumplimiento de todo, como Jesucristo lo describe, es cuando Él venga en gloria. Amén. Sí, Señor. Cuando Él venga por su iglesia. Arrebatamiento. Cuando Él venga por su pueblo. Amén. Entonces será
el cumplimiento de todo lo que se ha profetizado hasta el día de hoy. Amén. Y dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En otras palabras, una jota y una tilde es una pequeña comita Amén. que ponen a veces arriba de las palabras. Una coma, un puntito, una coma. Eso lo quiere decir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Obediente, aleluya. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Por qué dijo Jesús que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos conocían la ley, pero no la cumplían. Es más, querían cumplirlo tanto que hasta le exageraron. Y Dios nunca se dio la ley de Dios para exagerarla, ni para poner cargas sobre nadie. Dios dio su ley para que a través de su ley pudiéramos entrar en el reino de Dios, porque su ley es su palabra. El que guarda el mandamiento guarda la santidad de Dios, y la santidad de Dios lo llevará al reino de Dios. Sí, amén, amén, sí, Señor. Hay tanta confusión dentro del pueblo de Dios, y solamente por una cosa, que la mayoría de los creyentes han negado la ley de Dios. Esa es la grande confusión. No hay ninguna conexión con Dios, no hay nada a que obedezcan, porque las leyes Dios las estableció para que las obedezcamos y para que las pongamos por obra. Dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir otra vez, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de los mandamientos de Dios, está hablando de la ley de Dios. No solamente hablamos como los fariseos y los escribas, hermano, sino nosotros lo que queremos tener una relación íntima con Dios, y queremos que Dios nos forme, y queremos que Dios nos santifique en su verdad. Hermanos, nosotros no solamente hablamos de las leyes de Dios, los cumplimos. Nosotros cumplimos la ley de Dios, la ponemos por obra, la guardamos en nuestro corazón, permanecemos en su palabra en obediencia 7 días de la semana, 365 días al año. Esta es la diferencia de ser el llamado pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios y guarda su palabra, porque es pueblo de Dios y tiene amor y respeto por sus leyes. Aquel que dice creer todavía no es pueblo de Dios, a menos de que cumpla lo que dice su palabra. Vuelvo a repetir que la ley de Dios se dio a los hombres para bendición de los hombres. Mucha gente, cuando hablamos de leyes, la gente piensa que es para juzgar. En parte es para juzgar, porque dijo Pablo, que si no hubiera sido por la ley, él nunca hubiera conocido el pecado. Pero ahora, hermanos, conocemos a un Dios verdadero a través de su palabra. Es Dios quien nos forma a través de su palabra. Tenemos nosotros que empezar a desear, amar, a guardar la palabra de Dios, a quererla con un celo espiritual, que la palabra de Dios sea que nos hable siempre, aunque nos duela. Yo me acuerdo que cuando yo estaba al principio caminando con el Señor, yo miraba tanta manifestación del Espíritu Santo, pero yo decía, ¿cómo es posible que la gente se la pase siempre llorando y emocionados? Porque obviamente había un nivel de manifestación del Espíritu Santo, pero ¿por qué la gente no crecía? ¿Por qué la gente se siente solamente bien cuando está en la iglesia y llega a su casa
y parece que se le cae otra vez el castillo. ¿Por qué la gente no permanece en el nivel espiritual? ¿Por qué la gente se encierra a veces en la misma iglesia? A muchos creyentes les han hecho creer que si vas a la iglesia 5, 6, 7 días de la semana es porque estás obrando en tu santidad. Y no salen de la iglesia y se refugian en la iglesia y han hecho de la iglesia o de la congregación un refugio. El negar, el enfrentar ciertas situaciones en sus casas. Y esa es la razón por la cual mientras se ignore la ley de Dios, mientras se ignore la palabra de Dios, esa es la clase de vida que los cristianos van a vivir. Una vida que solamente encuentras un poquito de vida en la congregación, pero cuando tú regresas a tu casa, vuelve otra vez el mismo fantasma que dejaste cuando saliste para la iglesia. Yo digo, este cristianismo que se vive hoy en día por el no guardar la palabra de Dios es un cristianismo inseguro. Es un cristianismo demasiado frágil. Es un cristianismo que carece de la verdad. Es un cristianismo raquítico. Es un cristianismo, hermanos, que me da miedo. Porque eso no es lo que Dios, nuestro Dios, tiene en mente para ti y para mí. Dios quiere ser el Dios de tu provisión. Dios quiere ser el Dios de tu beneficio. Dios quiere proveer todas tus necesidades. Dios quiere ser el Dios de tu vida. Dios quiere y desea para ti una estabilidad espiritual y emocional. Dios quiere que camines con Él. Dios quiere que ames a Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Dios desea para ti, Dios desea para su iglesia, esa iglesia preparada, esa iglesia que tomó tiempo para prepararse para su venida, esa iglesia que planchó su ropa, esa iglesia que lavó sus ropas, esa iglesia que preparó su vestimenta sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia por la cual Cristo viene, una iglesia que tomó su tiempo para prepararse. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero su iglesia camina como está caminando, como la parábola del el ciego Bartimeo, que dice que mientras pasaba Jesús con sus discípulos por el camino, Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David. Es obvio que Bartimeo había escuchado de Jesucristo, pero dice la Biblia que Bartimeo estaba en la orilla del camino, no estaba caminando con Cristo. Y así están muchos cristianos a la orilla del camino porque no están caminando con el Señor. Han oído de Jesucristo. Han reconocido que es el Hijo de Dios. Saben por las Escrituras que Él vino a salvar y a sanar. Pero solamente han oído. No se han afirmado en el camino de Dios. Porque siguen ciegos. Porque siguen sin entendimiento. Hijo de David, ten misericordia de mí, decía Bartimeo. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Que recupere mi vista.
y Dios le dio los deseos de su corazón. Pero es nuestra decisión. O caminamos con Él, o caminamos en la orilla del camino y solamente estar pidiendo a Dios siempre algo para nosotros, cuando podemos estar en el camino con Cristo. Hay una diferencia entre un pueblo que camina con Dios, que hace de Dios su mejor aliado, que hace del Señor su mejor amigo, que está dispuesto a obedecer a Dios, que está dispuesto a caminar con Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues estamos de espaldas a Dios otra vez. Y esa es la calidad y la condición de muchos cristianos. Solamente se presentan en la iglesia cuando tienen necesidad. He estado ministrando por años en las iglesias. Y en las iglesias hoy en día yo pienso que la mayoría de las iglesias pecan de esto. Ponen sus rótulos afuera cuando hay campañas. Campaña de sanidad, campaña de liberación. Y otros van un poquito más arriba. Recibe el poder, como el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, como que si estuviéramos vendiendo la obra del Señor. Yo quisiera que en algún tiempo, yo quisiera ver un rótulo, una bandera grande que diga campaña de arrepentimiento, a ver cuántos se acercan. Porque así están las iglesias. Queremos llenar la iglesia con gente y le hacemos ver que va a haber sanidad, que va a haber liberación. Pero se han olvidado de una cosa. Se han olvidado de Dios. Se han olvidado de consultar con Dios, como les pasó al sacerdocio del cual habla Jeremías. Se han olvidado de Dios. Es acerca de mí, es acerca de mi necesidad, es acerca de que estoy enfermo, es acerca de que estoy necesitado. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Ustedes creen que Dios no tiene una necesidad? Dios tiene dos necesidades. Una es de rescatarte para Él. ¡Wow! De rescatarte para Él. La otra es que una vez que te haya rescatado para Él, tú le sirvas de anzuelo o de gancho o de red para atraer a muchos a Él. Gloria a Dios, aleluya. Pero no estamos ni siquiera dando un paso de fe. No estamos llevando el evangelio donde tenemos que llevarlo, a rescatar a aquel pueblo a quien Dios quiere para su gloria. Nos hemos olvidado de Dios. Tengamos cuidado. No se vaya a olvidar Dios de nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia nos sirve de lección, nos sirve de exhortación, nos sirve de luz, da luz a esta mente oscura. Pero volvamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y aquí está lo que Dios quiere hacer por aquel pueblo obediente. Lo quiere bendecir con brazo fuerte, brazo poderoso de Jehová, sobre un pueblo obediente a Dios. Esta es la razón por la cual no hay mucho pueblo que es bendecido por la mano de Dios. Mucha gente me dice, los creyentes, yo soy bendecida por Dios. Déjame decir una cosa. Si no estás cumpliendo con la palabra de Dios, tú no puedes ser bendecida como Dios quiere bendecirte.
Porque Dios bendice, porque su naturaleza es bendecir. Dios bendice tanto al creyente como al no creyente, lo bendice. Pero hay una bendición especial por el pueblo de Él. Vamos a ver en la palabra del Señor. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios no dijo, si tú guardaras un mandamiento, ni dos ni tres. Dijo todos sus mandamientos. Si te tenemos que esforzar para guardar los mandamientos de Dios, téngalo usted por seguro que si tú te esfuerzas a guardar todos los mandamientos de Dios, mayor bendición viene sobre tu vida. Y esta es la promesa que Dios tiene para aquellos que guardan sus mandamientos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Aquí viene bendito los hijos que Dios te dio, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta, esa es tu provisión. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Oigan, ¿mentiría Dios? Ese es el problema de no chequear con Dios. Ese es el problema de no considerar a Dios y sus promesas. Los que sufrimos somos nosotros. No queremos hacer tiempo para la lectura, no queremos hacer tiempo para la oración, no queremos hacer nada para Dios. Y por eso Dios acorta sus bendiciones. Vean, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean ustedes que aquí Dios está hablando al pueblo. Este mensaje es el mensaje que el liderazgo de hoy debe de dar al pueblo. Este es el mensaje con grandes promesas de parte de Dios. Estos mensajes deben de salir a la luz. Y yo invito a todos los creyentes y a todos los ministros y a todos los pastores, los invito a que guarden la ley de Jehová, porque hay beneficio de Dios para aquellos que guarden sus mandamientos. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces ya no seremos ciegos como Bartimeo, andaremos con Dios en plena luz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por Dios? Gloria a Dios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado. ¿Sobre quién? Sí. Sobre ti, y te temerán. Sí, Señor. ¡Wow! Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Vean ustedes, hoy en día han salido doctrinas de la prosperidad, pero es una prosperidad
que va a desaparecer mañana, inestable. Porque hay personas que quieren la prosperidad de Dios, pero no quieren buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Cuando tú empiezas a caminar en la ley de Jehová y lo hagas con amor, y por amor a Dios y a su palabra, yo te aseguro que todo tu testimonio, toda tu persona va a cambiar. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, dice, en el fruto de tu vientre. Vean ustedes la bendición que viene sobre nuestros hijos. El fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Vean ustedes qué palabra de Dios en el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Por cabeza quiere decir que te pondrá al frente, que siempre vas a estar al frente y no por cola. La cola solamente se lo dio a los animales para que se espanten las moscas. Nosotros no somos cola. Pero así están muchos. Así están muchos que no guardan los mandamientos, están por cola. Pero es usted la palabra del Señor, lo dice claramente. Y no dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Debajo está la cola, la cabeza está arriba. Aquellos que no guardan los mandamientos de Dios están al nivel de la cola, espantándose las moscas. Vean ustedes qué condición espiritual y qué condición emocional del pueblo de Dios de hoy en día. Y todo por no guardar la palabra de Dios. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Oigan, la bendición de Dios, Dios solamente quiere bendecirnos. ¿Están entendiendo hoy? ¿Están entendiendo que Dios quiere bendecirnos? Y si Dios me quiere bendecir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me bendiga? Guardar su palabra, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Yo no creo en ese evangelio que se predica hoy en día, que aceptas a Jesús y ahí quedas, ahí como una planta estéril, sin frutos. Yo no creo en ese cristianismo raquítico tampoco. Yo creo en el evangelio de Jesús, el evangelio que perdona los pecados y levanta muertos y restaura al caído. Poner los mandamientos de Dios por obra porque nos trae bendición. Dios está hablando de un pueblo obediente. Estas palabras de Dios son las promesas de Dios para aquellos que guarden sus mandamientos y los pongan por obra. ¡Ay, bendición de Dios! ¡Sí! Gloria a Dios por su palabra. Por eso la gente, hermanos, cuando habla, miren, habla con los cristianos de hoy en día, todo el mundo tiene una palabra de exhortación, pero nunca te exhortan a guardar la palabra de Dios. Te dicen, mira, acá Araceli anda de mentirosa. Pero no te citan la palabra de Dios, no te citan el mandamiento, ¿cierto o no es cierto? Están apuntando, juzgando, porque ya todo el mundo en la iglesia del Señor se volvió juez del hermano. Ahora todo el mundo
mundo apunta con el dedo y dice, estoy juzgando con justo juicio. Si tú vas a juzgar, tú tienes que guardar los mandamientos de Dios. Porque juzgamos por la palabra. No juzgamos solamente porque nos da la gana y porque sabemos que alguien anda mal. Como dijo el Señor en su palabra, Mateo 5, aquel que enseñe los mandamientos y los guarde, ese será mayor en el cielo. Dios nunca abandonó sus mandamientos. Yo no entiendo por qué los mandamientos se han abandonado. Lo único que yo puedo aprender de la palabra de Dios es que es debido a las doctrinas de la apostasía. Estamos viviendo en tremenda apostasía. El pueblo de Dios está de espaldas a Dios cuando no cumple, no dice, no hace lo que dice su palabra para ponerla por obra. Tú podrás reunir 7 días de la semana en la iglesia y pueden dormir aquí en la iglesia si quieren, pero eso no los va a salvar si no guardan los mandamientos de Dios. Yo creo que aquellos que se encierran en la iglesia 7 días de la semana le temen al mundo cuando deben de enfrentarlo. Sabrá Dios de quién andan corriendo, que se refugian en la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, hemos oído tu palabra. Hemos reconocido que nos estás hablando, Señor. En este día reconocemos, Padre Santo, que tú quieres bendecirnos. Y que tu palabra no va a regresar vacía, mi Dios. Que tu palabra, Señor, que es la espada de 2 filos, va a hacer en nosotros esa operación, Padre Santo, internamente. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que pongas más amor de ti sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, mi Dios. Amor de tu palabra, sed y hambre de tu verdad. Señor, que cuando tú vengas en gloria, tú puedas venir por un pueblo que se ha preparado, mi Dios santo, un pueblo santo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que cumplió con tus mandamientos. Una iglesia que obedeció tus mandamientos, que guardó tus mandamientos. Y una iglesia próspera, revestida de tu poder, mi Dios santo, y tu autoridad. Porque no hay mayor liberación. No hay mayor sanidad. El que tú, Señor, tomes absolutamente control de estos que son tus templos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por no invocar tu nombre, por no tomarte en cuenta en nuestros planes. Porque el enemigo puede extender su mano y nosotros caer, Señor, solamente porque nos ofrece dinero, porque nos ofrece algo, Señor, que nuestro corazón anhela. Mi Dios santo, trata con este pueblo de tal manera que podamos negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y cargarla, Padre. En el nombre de Jesús reclamo, Señor, en tu nombre, sanidad para tu pueblo, liberación para tu pueblo, liberación de su egoísmo, Padre, de sus pensamientos, del hombre viejo, Padre, que quiere controlar la vida de mis hermanos. En el poderoso nombre de Jesús, tú nos has hecho libres. Tú nos has puesto en tierra, Señor, limpia y sana, Padre Santo. No permitas que contaminemos tu heredad, Padre mío. En el nombre de Jesús, tu nombre sea exaltado siempre, Padre. Y por ello te damos todo el poder y toda la gloria. En el nombre de Jesús yo pido, Padre eterno,
que envíes espíritu de revelación, Señor, sobre todo tu pueblo a través del mundo entero, Padre Santo, y que podamos siempre darte el poder y la gloria, Padre Santo, y que puedan proclamar, como dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios Santo. Y gracias, mi Dios Santo, por tratar con nosotros a través de tu palabra. Sea tu nombre exaltado sobre todas las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y vamos a continuar con nuestro servicio. Que Dios me lo bendiga.